Muy buenas tardes. Este es el video número 187 y es la continuación de los estudios sobre el Evangelio de la Palabra de Dios. Aquí y estamos estudiando aquí el libro de Colosenses, ya, y quedamos la última vez en el capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Ahí entonces vamos a continuar con este estudio y vamos a seguir entendiendo lo que es este mensaje del Evangelio, que es tan importante para nuestras vidas, y que por primera vez, ya que yo tenga memoria aquí, o que haya algún grupo en este mundo o alguien que esté dando algún mensaje que sea basado en la ley, ¿ya? No he visto ninguno, ¿ya? He investigado, tratado de encontrar alguna iglesia que esté predicando el verdadero evangelio y no lo he encontrado. Así que por eso es tan importante estos videos, ¿ya? Son importantes porque por primera vez estamos llevando entonces aquí, y cuando digo por primera vez, de esta época, ¿ya? Porque sabemos que Dios, ahí hay una profecía, y aunque yo no entiendo de profecía, pero sí hay algo que se puede entender claramente, ¿ya? Ahí en Ezequiel 34 hay una profecía sobre los últimos tiempos y sobre la iglesia, ¿ya? Y sobre los ministros ahí, y en donde habla que finalmente Dios, Él personalmente, Él, ¿ya? Dios iba a tener que pastorear el rebaño. Ahí yo no quiero entrar en calificaciones ni entrar aquí, pero si ustedes leen ahí Ezequiel 34, sí, creo que Ezequiel 34, a ver si me esperan un momento ahí para darles el capítulo ahí sobre los últimos tiempos. Ezequiel capítulo 34. Sí, sí, ahí es Ezequiel capítulo 34, es donde está esta profecía. Yo no quiero entrar aquí en una profecía y en un capítulo que la verdad no lo entiendo. Ya, yo quiero aquí dedicarme exclusivamente aquí a lo que es la ley de Dios, ya, lo que es la ley, porque aquí en eso Dios me ha dado, ya me ha dado mucho entendimiento, y ya vemos todo el trabajo que hemos hecho. Así que aquí solamente ustedes pueden leerlo ahí, el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Y aquí quería entonces continuar con esto. Estamos entonces en el capítulo 3, versículo 14. Perdón, aquí estamos en Colosenses 3, versículo Colosenses 3, entonces dijimos aquí, versículo 14, dice, pero vamos a entrar en el versículo 13 más o menos para tomar el contexto de las escrituras, en donde están. Dice ahí,
soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que hay que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. O sea, Él nunca se quedó enganchado en nada aquí, no se quedó nunca aquí mirando lo que le decían, sino que simplemente Él se dedicó a entregar el Evangelio, ¿ya? Y se dedicó también a soltar, ¿ya? Todas esas cargas de opresión, todo lo que era el sistema malo que había en él. Aquí por eso dice soportándoos unos a otros, y ya sabemos que la palabra soportar lo que significa, y dice y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si alguno tuviera queja. Y aquí es donde uno tiene que pensar, cuando uno enfoca en las personas y enfoca en el escenario de prueba, ¿ya? Entonces está mal hecho el enfoque, porque la realidad es que debemos mirar hacia adentro, ¿ya? Y debemos trabajar con nosotros mismos. Aquí Dios no nos dice, bueno, trabajen con el escenario. ¿Ya? Aquí trabajen con el escenario, entonces ustedes pónganse ahí a solucionarles los problemas para que me ayuden a mí, ahí como que si Dios estuviera aproblemado, ¿verdad?, con todos los problemas que la gente tiene y preocupado, ¿verdad? Y como que nosotros venimos aquí a ayudar a Dios, ¿ya? Y no es así, no es así. Dios es el autor, ¿ya? Aquí quien lleva todos los problemas a la humanidad, ¿cierto?, para que la humanidad se defina de la manera en que lo van a hacer, ¿ya? De qué manera van a solucionar en la vida sus problemas, ¿ya? Por tanto, aquí lo que nosotros como cristianos y que estamos trabajando con Sulay, siempre debemos trabajar hacia adentro, ¿ya? Por eso dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro, no cabe en un verdadero cristiano, porque nosotros trabajamos hacia adentro y no hacia afuera. Pero también cuando lo menciona la Escritura es porque sí uno se va a encontrar con gente que se queje contra otra. En la iglesia siempre va a pasar eso. Y dice aquí, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Veamos un poquito aquí para poder entender este vínculo perfecto. Dice vestidos de amor. ¿Ya? Aquí, ¿qué significa que el amor sea el vínculo perfecto? Que es la forma, ¿ya?, que es la forma más fácil de llegar a las personas, que es la forma de hacer contacto, ¿ya?, aquí con las personas que están a nuestro alrededor, ya sea con los hijos, ya sea con su pareja, ¿cierto?, en el matrimonio, ya sea aquí con las personas que están más cercanas a uno, ¿ya? Pero cuando yo hablo de hacer contacto, ¿ya?, quiere decir que yo, porque cuando las personas, ¿cierto?, logran hacer contacto la una con la otra, cuando salen de su centralismo, salen de sí mismos, ¿ya?, cuando no están preocupados de lo que me gusta, de lo que quiero, de lo que deseo, de lo que anhelo, ¿ya?, sino que están preocupados, ¿cierto?, verdaderamente por lo que le sucede a las demás personas, ¿ya? Entonces sí logran hacer contacto, y si del otro lado es exactamente igual, entonces logran encontrarse, ¿ya? Pero a ver, y hay personas que, ¿sabe?, pueden estar juntas toda la vida y nunca logran encontrarse,
la una con la otra. Se sucede ese fenómeno aquí en que las personas nunca se sienten queridas, nunca se sienten comprendidas, ¿ya? Nunca se sienten que las escuchan, ¿verdad? Pueden estar con otra persona toda la vida, pero siempre sufrieron de soledad, ¿ya? Por eso es tan importante este vínculo del amor, ya, porque es un vínculo que permite, sobre todo cuando se es cristiano aquí, ¿ya? Cuando uno está trabajando con la ley de Dios, entonces uno puede hacer contacto, ¿ya? Entonces uno puede llegar a las personas. Aquí por eso dice que sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, entonces uno puede llegar con más facilidad a las personas, ¿ya? El vínculo de amor es el que permite, ¿ya? Permite que uno pueda llegar sin dificultad a nuestros semejantes, con una actitud que es compatible. Ahora, mayor alegría, ¿cierto? Y todo cuando del otro lado también, ¿ya? Logran salir del centralismo y encontrarnos, ¿verdad? Ahí permite que la persona pueda encontrarse la una con la otra. Así que por eso este vínculo de amor es tan importante, por eso quería detenerme ahí un momento para poder comprender, ¿ya? Aquí cómo a veces hay parejas que dicen estar enamoradas locamente, ¿verdad? Con un amor muy intenso el uno por el otro. Pero, ¿sabe? Lo objetivo de eso es que están enamorados de sí mismos, ¿ya? Están enamorados de todo lo que sienten, ¿ya? Están enamorados de todo lo que les apasiona, ¿verdad? Y todo lo que les gusta y de todo lo que se enloquece, ¿verdad? Todo lo que la pareja la hace sentir, ¿ya? De eso se enamoran, ¿ves? Se enamoran de sí mismos, ¿ya? Y por eso a poco andar, ¿cierto? Muchas parejas que comienzan en forma muy intensa un amor, al poco tiempo se dan cuenta que del otro lado andan pensando en sí mismos, ¿ya? En sus necesidades y en todo, y no han escuchado nada, y no han logrado encontrarse la una con la otra, sino que cada cual ha andado por su lado en busca de sus propios intereses. Por eso aquí la buena relación tiene que comenzar aquí por conocerse primero, pero no involucrarse, sino que conocerse primero, ya bajo diferentes circunstancias, para que uno sepa entonces qué es eso con lo cual quiere vivir el resto de su vida. Y también en la relación de pareja es muy importante el compromiso, que la persona se comprometa. Vamos a estar hablando después de esa ley que es tan importante, pero aquí entonces el vínculo del amor, que es algo muy importante, porque es lo que hace que una persona pueda encontrarse con otra, ¿ya? Hace que uno pueda hacer contacto, ¿sabe? Esto de hacer contacto, yo me he dado cuenta a través de la vida que son muy pocos los que logran encontrarse con su pareja, que es el ideal que ellos buscan, encontrarse. Pero para encontrarse con otra persona, aquí encontrar ese vínculo, ya como dice ahí el vínculo del amor, primero uno tiene que conocerse muy bien a sí mismo, ¿ya? Pero si uno anda según su instinto y anda distorsionado por la vida y todo, nunca lo logrará, nunca logrará. Por eso hay gente que
fracasan en sus matrimonios, se separan, después vuelven a casarse, después vuelven a fracasar y así van por la vida, ¿verdad? Tras sus propios intereses, ¿ya? Y sin haber hecho contacto con nadie, ¿m? Viven en la completa soledad. Aquí vamos a ir al versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí importante, esto dice a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Aquí vamos a ir por partes, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí porque es la razón la que gobernará, ¿ya? Gobernará en vuestros corazones. Porque la razón se va volviendo plena, cada vez más entendida, más inteligente, más sabia, más empoderada, ¿verdad? Y entonces va gobernando el corazón. Por eso dice aquí, la paz de Dios gobierne, ¿ya? En vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿ya? En un solo cuerpo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Aquí muchos creen que eso es la iglesia, ¿ya? Y no es así, porque aquí lo que está hablando es que haya una plena armonía entre espíritu, cuerpo y alma, ¿sí? Que haya un solo núcleo en todo eso, que sea íntegro, ¿ya? Aquí, esa es la palabra correcta y que mejor describe, ¿ya? Esto que sale aquí, cuando dice, fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta actitud ya de gratitud hacia todo lo que hacia todo el patrimonio que Dios le ha entregado. Dice la palabra de Cristo, versículo 16, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. ¿Ya? Dice, more en abundancia en vosotros. Aquí 16, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. ¿Ve? La ley de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Veamos aquí primero, dice la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo que es el mensaje, ¿ya? Y dice more en abundancia en conocimiento, en entendimiento, ¿ya? Aquí, tal como hemos dicho, la razón tiene que crecer en la plenitud. La plenitud es la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que tiene una razón empoderada, una razón cada vez más grande, una razón que empezó primero con una cuota de conciencia, con una razón muy pequeña ahí, pero que después empezó a crecer y a multiplicarse y empezó entonces aquí a alcanzar la plenitud que también había alcanzado nuestro Señor Jesús. Dice, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, ¿ya? Enseñándonos, y también dice exhortándonos, ¿ve? La palabra también nos exhorta, aquí nos corrige todo lo que está malo ahí en el corazón. Dice, exhortando unos a otros, aquí, porque mediante los escenarios de prueba se aprende. Dice, en toda sabiduría, cantando, en toda sabiduría, aquí nuestro comportamiento frente a los escenarios de prueba. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y esto lo que quiere decir todo esto aquí, que el corazón, ¿cierto? El espíritu de la persona se vuelve una alabanza para Dios, ¿ya? Un espíritu perfecto aquí, que quiere decir que está pronto a llegar al límite, para Dios es música, ¿sabe? Para Dios es una alabanza, para Dios es una, aquí como dice, estos himnos, ya estos salmos, estos con cánticos espirituales. Para Dios es todo eso. Uno se transforma en una alabanza para Dios. Y Dios, para Dios es, como dice, olor grato, ¿ya? Para olor grato aquí el corazón de la persona. Por eso aquí, porque aquí está siendo depositada la vida, ¿eh? Aquí está siendo depositada la vida. Pero yo quería aquí también mencionar algo. Como hemos dicho, ¿cierto? La razón, ¿cierto? Es una cosa, ¿ya? La razón, y en la Biblia la llaman el espíritu, ¿ya? El espíritu del hombre. Y está el espíritu de la ley, ¿cierto? Que es el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús. Como dice ahí, more en abundancia en vosotros, ¿ya? Aquí el espíritu de la ley, ¿ya? Cuando este espíritu de la ley se une con la razón, ¿cierto? Entonces la Biblia lo llama el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo. Y entonces por eso la ley dice, el Espíritu es el que da vida, ¿ya? Porque la palabra en sí, ¿cierto? La palabra de Dios en sí está muerta si la dejamos afuera, ¿cierto? Si no es utilizada por el ser humano, entonces la palabra de Dios se queda muerta, ¿eh? Pero unida a la razón, entonces la razón al ponerla en práctica, ¿cierto? Y al poder trabajar con toda esta palabra de Dios, ya la razón la desarrolla, ¿cierto? La razón empieza a crecer en ello y empieza a depositarse. Los estudios analizados, desarrollados en la razón, ¿ves? Porque no se trata de hacer solamente un traspaso de la ley, ¿ya? No se trata de eso, no se trata de que, bueno, yo la empiezo a leer, ¿cierto? Y entonces la empiezo a grabar aquí en mi corazón. Y yo espero que haga efecto. No, eso no funciona así, sino que tiene que pasar por el proceso de desarrollo. Por eso se habla de la plenitud, ¿ya? Por eso la razón tiene que trabajar con la ley. Tiene que haber un desarrollo sobre la ley de Dios, ¿ya? Y esta, ¿cierto? Esta ley, ¿ya? Aquí toda esta ley que la razón trabaja y desarrolla se convierte en vida aquí en el corazón de la persona, ¿ve? Porque la palabra de Dios, acuérdense, la palabra de Dios es vida, ¿ya? Como dice ahí en otras partes, es vida, ¿ya? Pero la razón es la que tiene que darle vida, porque la razón es la que tiene que practicar. La razón es la que tiene que ordenar, es la que tiene que mandar, es la que tiene que gobernar, es la que tiene que guardar estudios, aquí estudios investigados, desarrollados. Por eso siempre le hemos dicho que haga estudios bien hechos, profundice en ellos, busque información, ¿ya? Y entérese de todo lo que Dios está hablando. Por eso es tan importante escuchar lo que Dios dice, porque para que pueda haber un desarrollo, para que pueda haber un crecimiento, para que pueda haber una producción de frutos, ¿ya? Y por eso es tan importante entender esta parte, que no se trata solamente de tomar la ley y ponerla en el corazón, y que eso funcione solo, ¿verdad? Aquí no, eso no funciona así, ¿ya? Porque sería fácil grabarse, tener el conocimiento de todas las escrituras, conocer todas las escrituras y todo, sí, pero si no se vuelve algo práctico en la vida, y solamente se puede volver práctico
en la medida que la razón tiene que trabajarla, tiene que entenderla, tiene que cuestionarla, ¿cierto? Todo lo que ya hemos hablado. Y entonces, al ser puesta en esa condición en el corazón, entonces el instinto producirá la conducta de los frutos tan deseados, ¿cierto?, para un cristiano, que pasará a ser una conducta natural, ¿verdad? Una conducta de amor, como dice ahí, que es el vínculo perfecto. Por eso aquí en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, ¿ve? Y todo lo que hacéis, o sea, todo lo que se logra, ¿ya? Todo lo que se logra mediante los estudios, ¿ya? Y de grabar la vida en el corazón, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿ve? Porque de palabra también, porque estudiamos la ley primero, antes de que se convierta en conducta, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí siempre esa actitud, como hemos dicho, de agradecimiento por todo lo que Dios nos ha entregado en esta vida. Ahí entonces estamos en el versículo 17, vamos a ir a los versículos 22 al 25. Aquí del versículo 22 al 25 dice, siervos, dice aquí hablándole a los discípulos, a todos los que están en este camino, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí hablando de los jefes, ¿verdad?, que uno tiene, porque aquí, como dice en otras partes, ahí hay buenos jefes y también hay jefes no tanto. Pero dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino que con corazón sincero, temiendo a Dios. Que cuando uno, el verdadero cristiano aquí tiene que, cuando trabaja, no es alguien que es como el resto del mundo, que el resto del mundo trabaja cuando los jefes están mirando. Yo he tenido muchos compañeros de trabajo aquí en donde cuando no estaba el jefe aquí, entonces uno se relajaba, ¿verdad? Andaba, se paraba, qué sé yo, a fumarse un cigarrillo y a conversar ahí todo, ¿verdad? Y se olvidaba del trabajo aquí, pero cuando estaba el jefe, entonces estaban todos ahí de cabeza trabajando. Y eso sucede en todas partes del mundo, ¿verdad? Aquí, por eso se le dice a los cristianos, miren ustedes, no hagan eso, ¿ve?, no sirviendo al ojo, sino, dice, con corazón sincero, temiendo a Dios. Uno tiene su jefe que lo está mirando siempre, pero por eso uno tiene que trabajar porque uno es responsable, porque es honesto. Esos son los valores que deben guiarlo a uno, porque uno también no puede estar diciendo, bueno, sabe, Dios me está mirando, así que no tengo que trabajar. No, porque uno no puede trabajar motivado de esa manera, sino que uno es el que tiene que ser responsable, la responsabilidad tiene que estar en uno. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la actitud correcta que uno debe tener. Aquí el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y lo servimos en el trabajo, lo servimos en cualquier parte, en donde esté, en las familias, aquí en el ejemplo para los hijos, ya aquí en la comunidad, en donde se vive, qué sé yo, en todas partes, ya, pero dice, porque a Cristo el Señor servís, sirve a los intereses de ese gran plan maestro que Dios tiene para la humanidad. Pero aquí dice, del Señor recibiréis recompensa de la herencia, es Él quien finalmente cumplirá con lo que prometió.
Dice, mas el que hace injusticia, el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Ya sabemos que esa es la ley de causa y efecto, en que la persona finalmente hace injusticia, la está haciendo para sí mismo. Porque el albergar injusticia en el corazón de uno hace que a uno entonces eso lo perjudique, ¿verdad? Porque la injusticia es incompatible con el espíritu. Dice, porque no hay acepción de persona, ¿ves? No hay acepción de persona en el sentido de que nadie se puede librar de esa ley. No es que Dios vaya a decir, bueno, a esta persona yo la quiero tanto y es mi regalón o es mi regalona que no le va a afectar la ley. No, la ley afecta a todo, ¿ya? Y es transversal. Por eso dice que no hay acepción de persona, nadie se puede librar de ello. Vamos a ir aquí, ahora ya vamos a dejar el libro de Colosenses ahí y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Vamos a pasar a Primera de Tesalonicenses. Aquí yo les quiero recordar que no se pueden leer todas las escrituras porque las escrituras he rescatado solamente aquellas que hablan de la ley, ¿ya? Y que tienen una relación directa con todo el foro interno. No puedo leer escrituras en las que hablan ahí en forma local sobre los problemas que tienen las iglesias, ¿ya? O como el apóstol Pablo le habla aquí a sus colaboradores, ¿ya? Y todo eso, ¿verdad? O que va a ir de viaje, va a ir aquí, va a ir allá. No, eso ustedes lo pueden leer, ¿ya? Solamente lo que a nosotros nos interesa es la ley, ¿ya? Es la ley basada en el verdadero evangelio. Y eso es lo que estamos rescatando de las escrituras. Aquí en Primera de Tesalonicenses, entonces, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ya hemos visto en qué consiste esta obra de vuestra fe. Dice, del trabajo de vuestro amor. Habla del trabajo. Aquí nunca dice, bueno, esperen que el Espíritu Santo haga algo por ustedes, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a producir fruto y todo eso. No, está diciendo, aquí siempre le está, en toda la Biblia, se le endosa la responsabilidad a la razón, a la parte consciente del ser humano. Y Dios ahí en Salmos dice que Él miraba toda la tierra y buscaba para ver si había un entendido, ¿ya? Un entendido, ¿ves? Alguien con quien comunicarse, alguien que usara la razón. Eso lo dice ahí en Salmos, ¿ya? Como dice aquí, entonces, el trabajo de vuestro amor, de vuestra fe, dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Aquí, esta permanencia que uno tiene que tener, dice, dice, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. La esperanza aquí, porque se empiezan a ver los cambios, se empiezan a ver aquí que la persona es cada vez más consecuente, ¿ya? Va ganando terreno en este aspecto. Cada vez es más consecuente, cada vez suelta más esa rigidez, aquí, y entonces empieza a lograr los anhelados frutos, ¿ya? Anhelados frutos que son las conductas, que empiezan entonces a surgir producto de que la razón entiende y de que la razón analiza y desarrolla todo el trabajo con la ley. Y así, de esa manera, es como se guarda en el corazón.
de vuestra constancia, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice aquí, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿ves? No llegó solamente en palabras aquí, sino también en poder. ¿Ves? Y aquí lo que estamos hablando. Aquí sale con mucha claridad, dice, sino también en poder, porque acuérdense que aquí el poder del mensaje lo toma la razón, ¿cierto? Y lo deposita en el corazón, ¿ve? Lo toma, lo desarrolla en forma entendida, ¿ya? Y lo pone en el corazón. Eso es lo que está hablando, ¿ve? Y dice, sino también en poder, porque empieza aquí a transformarse. La persona empieza a crear una nueva formación, ¿ya? Y dice, en el Espíritu Santo. ¿Ve? En el Espíritu Santo. Aquí unido ambas cosas, ¿ya? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Ve? Aquí en plena certidumbre, hablando de que uno aquí tiene plenas convicciones de todo el trabajo que está haciendo. Dice, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Como dice, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí el apóstol Pablo también había una entrega ahí como ministro, como apóstol. Él estaba totalmente renunciado a su centralismo y estaba totalmente entregado a la obra. Por lo tanto, él también trabajaba en todo el desarrollo de esto. Y aquí vamos a ir a la otra escritura, aquí en el capítulo 4, del 3 al 8, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Aquí dijimos del 3 al 8. Capítulo 4 del 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el objetivo, ¿ya? Y dice, es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Y aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a leer el versículo 4, porque está relacionado también. Dice, versículo 3 y 4 a la vez, ¿ya? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí, empecemos. Aquí, entonces dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí, para entender esta escritura, tenemos que remontarnos allá, al proyecto hombre. Allá, cuando solamente estaba Dios y el Verbo. Y en esa eternidad en la que había, es donde nace, en el corazón de Dios, ¿ya? En el corazón de Dios nace aquí este proyecto, ya, en que el propósito principal era, ¿cierto? El propósito principal, la voluntad, ¿cierto? De ellos era vuestra santificación. ¿Ve? Era que al ser humano lo iban, ¿cierto? Iba a nacer en esta condición, ¿cierto? Para que la razón despertara y para que produjera, entonces, mediante la verdadera identidad, entonces la pusiera en su corazón y lograra la santidad. ¿Ve? Ese era el propósito de Dios. Por eso uno tiene que entender por qué el ser humano está en esta condición. ¿Por qué la ley de la distorsión está ahí en su corazón? Y está en el corazón de todos los seres humanos. Nadie puede decir, oye, no, yo no soy distorsionado. No, ¿sabes qué? Suena feo la palabra, pero aquí todos
todos estamos bajo el influjo de la distorsión, ¿ya? Y entonces aquí la persona, porque eso era por ley, que todos debían, ahí como la misma ley lo dice, la ley dice que Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos en desobediencia, para tener misericordia de todo. Y así es como ha funcionado todo. La misericordia de Dios, aquí cuando la persona se presenta ante Él, ¿verdad? Con mucho pecado. Uno viene de allá, viene pero con una cruz tremendamente pesada, ¿ya? Lo que significa el mundo, cargar con el mundo, ¿ya? Y con la distorsión. Y llegar aquí a la presencia de Dios, Dios lo recibe con mucha misericordia, ¿eh? Y entonces le abre su camino para que la persona pueda finalmente desprenderse, ¿ya? Desprenderse, hacer morir ese antiguo hombre, ¿ya? En el que estaba, y crear uno nuevo, ¿ya? Crear uno nuevo mediante su mensaje. Pero aquí, acuérdense, la razón es la que tiene que hacer la pega, pero también, como dice la ley, el Espíritu es el que da vida, ¿ya? El Espíritu es el que le da vida al mensaje de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y lo pone en el corazón. Esa vida la pone en el corazón. Por eso aquí la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el gran propósito, ¿eh? Que la persona logre finalmente ese objetivo. Y dice que os apartéis de fornicación. ¿Ve? Aquí que todo lo que tenga que ver con la carne, ¿ya? Porque la palabra fornicación no tan solo quiere decir adicción, ¿cierto?, a la relación sexual sin amor, ¿ya? Sino que también la fornicación aquí está relacionada. En la Biblia se habla muchas veces, ¿ya?, cuando las naciones hacían alianza, ¿ya?, entonces se le acusaba al pueblo de Israel de haber fornicado con otras naciones. Era un sentido figurado, era una metáfora, ¿ya? Pero también aquí también la persona fornica en el aspecto que, aunque no lo haga, ¿ya?, sexualmente con otra persona, pero sí, ¿me entiendes?, va detrás de la mentira, sí va detrás de la mentira, y para Dios eso es carnal, eso está bajo el influjo de los instintos, y la persona obedece a esos impulsos. Por eso aquí, ¿ya?, que os apartéis de fornicación, aquí de todas las adicciones que uno pueda tener, y también dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí que cada uno sepa tener su propia esposa, hablando del sentido de la familia, que uno tiene que lograr ese objetivo, ¿ya? Esto es literal, ¿ya? Esto ojalá la persona pudiera formar su propia familia, pero porque hay también mucha gente que se queda solo, ¿verdad? Yo soy uno de esos, ¿verdad? Yo me he quedado solo en la vida, sin hijos, y quedé viudo ahí apenas a dos años de haber estado casado, quedé viudo, y de ahí nunca más, ¿ya? Me he vuelto a relacionarme en pareja, pero sí uno tiene el sentido de la familia, uno va respetando todo lo que significa aquí las leyes de la familia, ¿verdad? Y lo importante es que albergue esa forma de mirar la vida. Y acuérdense que el apóstol Pablo también se quedó solo. Aquí, entonces, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, hablando del respeto que debe de haber
en la relación de pareja. Y aquí estamos entonces aquí del 3 al 8. Aquí vamos al versículo 5. Dice, no en pasión de concupiscencia, hablando de la relación de matrimonio, ¿ya? Como los gentiles que no conocen a Dios, ¿ya? Y aquí no voy a entrar mayormente en explicaciones. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y como ya hemos dicho y testificado, aquí dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí es esta forma de respeto que debe de haber dentro de la relación matrimonial. Aquí eso es todo lo que voy a decir con respecto a la relación de pareja, ¿ya? Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, que también nos dio aquí, despertó nuestra razón y nos dio la ley del mensaje. Eso es entonces aquí lo que la Escritura es fácil de entender, no necesita mayor explicación. Y aquí vamos al capítulo 5, siempre aquí en Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Aquí en el capítulo 5, versículo 15 al 17, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos, ¿ya? Y aquí está hablando de los escenarios de prueba, ¿verdad? Aquí está hablando de los escenarios de prueba, aquí, ya está diciendo, miren, aquí uno no puede pagar mal por mal, ¿ya?, a otra persona, ¿ya? Por eso que uno tiene que tener ese protocolo valórico, ¿ya? Aquí los valores, ¿verdad? Como dice ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos, ¿ya? El Señor está cerca, pues está ahí en el escenario, así que de esa manera debe ser nuestro comportamiento frente a los escenarios de prueba. Dice, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Aquí ve, para con todos. Aquí, ¿cuál debe ser el comportamiento? Este debe ser el comportamiento para todos los escenarios de prueba. Dice el versículo 16, dice, estad siempre gozosos, ¿ya? Y estad siempre gozosos, y dice, orad sin cesar. ¿Ya? Aquí, orad sin cesar, que quiere decir que uno trabaja 24/7, ¿ya? Trabaja 24/7 comunicado con Dios, ¿ya? Aquí esto de estar orando 3 veces al día, ¿verdad? Como lo hacía Daniel, ya que Daniel se comunicaba en la mañana con Dios, después al mediodía y después en la noche, ¿verdad? Es una forma muy... Eso era en el antiguo pacto, ¿ya? Aquí cuando uno entra aquí en este nuevo pacto, ¿ya? Cuando uno entra en la relación con Dios aquí, cuando la razón empieza a alcanzar plenitud, entonces uno puede conversar con nuestro Señor Dios las 24 horas. Él siempre está ahí listo para escuchar todo lo que hablemos con Él, ¿ya? Y aquí voy a leer el versículo 18, ya no lo tenía planeado, pero es lo que la Biblia nos enseña siempre. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracia en todo para con vosotros en Cristo Jesús.
¿ya? Pero veamos primero. Dice, dad gracias en todo. ¿Acaso Dios necesita que le demos las gracias? ¿Ya? ¿Es necesidad de Él? ¿Ya? ¿Él quiere escuchar que somos agradecidos? No, no es así. Por eso hay que entender por qué Dios hace las cosas. ¿Ya? Dice, dad gracias en todo, porque nosotros necesitamos desarrollar, ¿ya? una actitud agradecida. ¿Ya? La actitud agradecida nosotros tenemos que desarrollarla. Nosotros tenemos que desarrollarla, ponerla en nuestro corazón y producir la actitud, producir el fruto, ¿ya? de esa actitud, ¿ya? de esa actitud aquí, de esa gratitud, ¿ya? que uno debe tener, que uno siempre debe ser agradecido, sabiendo que la realidad de todo es que uno no tiene nada, ¿ya? y que todo tiene que recibirlo de parte de Dios. Aquí cuando dice dad gracia en todo, es lo contrario a la soberbia, ¿ya? Cuando la persona cree que es algo, cree que es superior a los demás, cree, ¿ya? Aquí todo cree que por su esfuerzo, por su sacrificio, ha logrado todo lo que es. Y no es así. Aquí uno tiene que tener este perfil muy bajo aquí y decirle, Señor, gracias, gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos agregas y por todo lo que nos ayudas en nuestro trabajo. Pero somos nosotros los que necesitamos esa actitud, ¿ya? Aquí vamos a ir aquí al versículo 19. ¿eh? Aquí es hasta el 23. ¿ya? Del 19 hasta el 23. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Ya? ¿Qué significa apagar el espíritu? No dejen de usar la razón. ¿Ya? Aquí, una vez que la razón despertó, ¿ya? y está consciente y hay cordura en la persona, ¿ya? y hay aquí juicio, ¿ya? en la persona, y hay entendimiento, y hay todo esto, entonces está diciendo no, porque si pues la razón tiene que estar trabajando continuamente hasta lograr la plenitud, porque si se deja de usar, entonces se empieza a apagar, se empieza la razón, y una vez que la razón empieza, como dice aquí, no empieza a apagarse, ya el espíritu empieza a apagarse, entonces los instintos toman el control, porque los instintos están diseñados para eso. ¿Sí? Por eso es tan importante la perseverancia en esto, la constancia, la permanencia. ¿Ya? Desde una vez que ya uno entra a trabajar con la razón, entonces mantenerla viva siempre. ¿no? Por eso habla de no embriagarse, por eso habla de estar trabajando continuamente aquí con los reactivos, con la reconciliación. Aquí el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Aquí no menospreciéis las profecías, hablando de la enseñanza. Aquí, no, aquí, aunque haya sido algo muy breve, ya lo que Dios haya dicho debe ser examinado. Por eso dice, no menospreciéis la enseñanza, porque la palabra profecía quiere decir enseñanza. Aquí no las menosprecien, ya quiere decir una forma de menospreciar las profecías es leer sin analizar y sin entender lo que se leyó. ¿Ya? Esa es una forma de tomar a la ligera, sabiendo que la persona tiene la capacidad, ¿ya? Tiene la capacidad de pleno desarrollo de las Escrituras. Por lo tanto, la persona tiene que hacer su trabajo.
¿eh? Pero uno no puede llegar y aquí leer las escrituras solamente, ¿ya? Y pasar y seguir leyendo las escrituras sin haber desarrollado, sin haber analizado, sin haber cuestionado, investigado, ¿ya? Entonces esa es una especie de menosprecio por las escrituras, porque uno minimiza aquí el contenido que las escrituras tienen. Por eso dice el versículo 21, ¿ve? Da la respuesta. Dice, examinarlo todo. Aquí, examinarlo todo. La razón tiene ese trabajo. ¿Ve? Se le endosa la responsabilidad a la razón de que tiene que examinarlo todo y dice, retener lo bueno. ¿Ve? Retener lo bueno, aquí lo que se le está entregando mediante el mensaje del Evangelio. Aquí entonces el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal, que ya no se practica. Aquí la abstinencia es no practicar. Aquí abstenerse. ¿Ya? Como dice ahí, absteneos de toda especie de mal. Ya uno no practica el mal, ¿ya? Ya uno va soltando, como se dice, esas cargas de opresión, ¿ya? Y uno ya va perdonando todo, ya va aquí reconciliándolo todo, ya hay menos conflictos internos, ya la persona va disfrutando más de la paz, más de la tranquilidad, ¿cierto? Y absteniéndose de practicar el mal y practicando el bien, practicando todo lo que Dios nos está enseñando. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, aquí en forma plena, ¿ya? En forma plena, como dice ahí, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Y dice, y os santifique por completo y todo vuestro ser, todo vuestro ser, dice, sea, todo vuestro ser, que dice espíritu, aquí espíritu, alma, que es la vida del cuerpo, y el cuerpo mismo, como dice ahí, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra, perdón, y aquí la palabra alma, hay que entender un poquito, dice aquí espíritu, ¿cierto? Y el espíritu humano, aquí. Luego dice alma y cuerpo, ¿ves? Son dos cosas diferentes, ¿ya? El cuerpo en sí es una cosa, pero el alma, ¿cierto? Como dice ahí que la sangre, ya es el alma que es la vida del cuerpo, está en la sangre. La misma Biblia lo revela así. Por eso se le llama alma. Ahí entonces, terminamos ahí con el libro de Primera de Tesalonicenses, aquí con los escritos de Primera de Tesalonicenses, y vamos a quedar entonces ahí para el próximo video, entonces para continuar con los estudios de Segunda de Tesalonicenses, que también es cortito ahí lo que vamos a extraer, pero gracias a Dios ya estamos avanzando más y más en las escrituras. Así que nos veremos en el próximo video.